¿Cómo están? Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Esperando que hayan tenido un buen fin de semana en esta tercera semana ya de cuarentena total en nuestra ciudad de Antofagasta. Eh, los saludo, esperando que se encuentren bien con sus familias, esperando comentarles que estoy muy satisfecho, que les fue muy bien en su evaluación de la unidad número 1. Van muy bien encaminados y ahora están todos invitados desde ya. Está solucionada un pequeño impasse que tuve con la plataforma de Moodle. No había habilitado la respuesta al tema foro de la semana, estaba publicado, pero no se podía publicar ninguna respuesta, así que ya está habilitado para que puedan participar. Como tip, muy importante, participar en el foro les da puntos eh, favorables para la presentación. Participen, aporten, que es una manera muy simple, muy sencilla de mantener el trabajo constante, pero también acceder a una bonificación importante para la prueba de examen final, lo cual les va a ayudar a la nota de presentación. Pues bien, recapitulando, la última vez que nos reunimos antes de la semana pasada, que estuvo interrumpida por el feriado, habíamos comenzado a vislumbrar las primeras temáticas, las primeras conceptos de la unidad número 2, en la cual nosotros trabajaremos a grosso modo, de forma general, pero no por ello sin pasar por alto los conceptos más importantes, de los sujetos o los agentes culturales que participan en nuestro territorio. Y en ese sentido nosotros habíamos distinguido tres grandes grupos. El primero, el compuesto por la administración pública. El segundo, conformado por las organizaciones de la sociedad civil. Y en tercer lugar, las empresas. Todos ellos, de acuerdo a su propia naturaleza, objetivos y respectivas misiones, cumplen un rol, interactúan, trabajan, gestionan, colaboran dentro del territorio y dentro del espacio donde nosotros, ya inclusive ustedes como alumnos de la universidad y como ciudadanos, interactúan constantemente. Habíamos mencionado, como puntapié inicial, que todas estas organizaciones se regían por normas y que estas normas estaban dadas dentro de un ordenamiento jurídico, que era el conjunto de normas que definían la forma cómo nos organizábamos como sociedad, cómo el Estado se organizaba para administrar los recursos, nuestros derechos, nuestros deberes, etc. Y que tenía en la Constitución Política de la República la norma máxima cuya jerarquía le entregaba la máxima jerarquía para poder dictar las normas que regían nuestro territorio, nuestro día a día, nuestra institucionalidad. Y que por lo tanto todas las normas, todas las leyes estaban sujetas a lo que determinase en cuanto a principios, valores, procedimientos y procesos, a lo que determinara la Constitución Política de la República. Luego teníamos la ley, que era una norma jurídica de grado inferior y que también tenía una implicancia directa en cuanto a todos los actos que nosotros ejecutamos en el día a día, de los cuales no se escapa el ámbito artístico y cultural, y quienes vayan a formular, ejecutar y rendir un proyecto artístico cultural. No solamente artístico y cultural, cualquier proyecto, cualquier formulación de una actividad que se desea ejecutar para satisfacer necesidades. Pues bien, ahora, como preámbulo a la administración pública, debemos comentar que nuestra Constitución política señala derechos culturales. Es un tema que en la actualidad está en discusión y en un debate muy amplio,
muy rico, muy valioso por parte de todos los trabajadores de la cultura, en cuanto a determinar cuánto, cómo esta constitución política consagra, protege derechos culturales. Este debate va a tomar mayor forma con el proceso constituyente que vamos a vivir a partir de octubre y que se atrasó por el tema de la pandemia. En caso tal que todos los ciudadanos van a tener un rol importante en definir estas materias, y muy especialmente el mundo artístico, el mundo que trabaja en torno al patrimonio, el mundo de la cultura. Pues bien, la Constitución Política en su artículo 19 consagra derechos y deberes constitucionales, es decir, garantiza un marco de equilibrio entre el ciudadano y el Estado, entendiéndose Estado por el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. De esta forma, son estas normas que consagran principios, que consagran valores, transformados en derechos y en deberes constitucionales, protegen al ciudadano ante la fuerza y la magnitud con la cual actúa el Estado. Esta es una ficción jurídica del mundo de las leyes en que estos derechos y estos deberes colocan en igualdad de condiciones al ciudadano de a pie con el Estado. Pues bien, en esa línea nosotros distinguimos derechos, libertades, garantías, principios. Pero la Constitución Política de la República actualmente, ¿qué tanto aborda el tema cultural? ¿Lo protege realmente? ¿Le da una garantía, un estatus en que podamos nosotros, como trabajadores de la cultura, aquellas personas que son aficionadas, que tienen una inclinación por la investigación, por el desarrollo, la creación, la difusión, de estar en igualdad de condiciones o sentirse en plenitud de goce en sus derechos y en sus garantías? Es un tema, como les decía, que está sujeto a debate. Por cuanto esta participación y disfrute, bajo el modelo actual de un Estado subsidiario, es decir, que actúa en todo cuanto el mercado no es capaz de satisfacer, ha dejado para muchos gestores, personas ligadas al mundo de la cultura, en una situación desventajada, en una situación débil al mundo cultural. Pues si bien la Constitución Política de la República reconoce una serie de libertades y derechos, estos no tratan directamente el tema de las artes y la cultura, su difusión, su libertad, sino que simplemente consagra derechos para determinadas acciones, para consagrar y proteger determinados principios, para determinar y garantizar garantías. En tal sentido, el derecho al acceso a la cultura o los derechos culturales tienen una serie de libertades, derechos, principios que lo sustentan y que tangencialmente lo abordan. Como por ejemplo la libertad de conciencia. Todos tenemos la libertad de poder ejercer libremente nuestro credo religioso. También el derecho a la educación, que siempre y con mucha justa razón está constantemente en tema de debate, por los mismos principios que la rigen en la actualidad y que ha quedado ya desde hace 10 años con el estallido de los pingüinos claro hacia dónde se quiere encaminar: la libertad de emitir opiniones y la de informar sin censura previa, entre otros. Por lo tanto, todos estos derechos, todas estas garantías y libertades no expresan directamente, no expresan literalmente un derecho cultural, sino que le entrega un contexto. En tal sentido, la Constitución Política actual
La libertad de creer y de difundir las artes y el derecho de autor son los dos grandes conceptos que la Constitución política al día de hoy menciona en la Carta Magna. Se menciona en la Carta. Y tiene que ver con un tema de propiedad. De hecho, dentro del artículo 19 está junto a el tema de la protección a la propiedad privada. Por lo tanto, la estructura orgánica es criticada al día de hoy porque no recoge principios, conceptos que lleven a tener una certeza absoluta de que existen derechos culturales garantizados, sino que todo se reduce a una libertad de crear y a difundir las artes sin mayor o sin definir claramente el rol del Estado o dar, potenciar, fomentar o difundir con mayor fuerza, y lo reduce en un amplio margen, con mucha literatura al respecto, en el tema del derecho de autor, que es importantísimo para todas las personas que están trabajando actualmente en el mundo de las artes, porque la creación es el hijo del artista y necesita protección para no estar débil frente a plagios, utilizaciones de nombre, adaptaciones y un sinfín de otras prácticas que llevan a sacar ventaja o sacar dividendos a partir de la creación y de el producto intelectual de la creatividad humana que desarrolla el artista. Por lo tanto, el derecho de autor, tema que veremos en la unidad 3 de este primer semestre, es muy importante, y solamente señalar que al día de hoy cuenta con un reconocimiento constitucional en cuanto a su protección de todas las creaciones intelectuales y artísticas, como también lo que dice relación con marcas, con patentes de invención, con modelos de procesos tecnológicos y otras creaciones. Aquí lo que la Constitución política protege no son las ideas, no es la idea de, no es tengo una idea que me gustaría ejecutar o lo que se conversa. No, lo que protege la ley, el derecho de autor, es a la creación, cuando ya se tiene en las manos el producto final de un proceso creativo. Un libreto, una pintura, una fotografía, una composición, una adaptación, etc. Por lo tanto, el derecho de autor está enfocado en una creación, en algo material, en algo que se puede, algo tangible, no en una idea. Por lo tanto, es siempre importante para todos los artistas, para todas las personas que están trabajando en el mundo de la cultura, de las artes y del patrimonio, que esta sea una de sus principales herramientas al momento de defender y valorar su trabajo. Nadie debe trabajar gratis en el arte. El talento, las capacidades, los dones, las virtudes se deben pagar, se deben premiar, se deben felicitar en su justa medida. Nadie debe trabajar gratis en el arte porque es su talento. El médico, por más altruista que sea, no entrega todas las consultas gratis. Lo mismo tiene que ser un artista. Y los derechos del autor son una de las piezas fundamentales para que todas las personas que están trabajando en el mundo artístico tengan herramientas para trabajar, potenciar, fomentar, difundir su creación, lo que ha nacido de su intelecto y de su capacidad intelectual. Pues bien, dicho lo anterior, pequeña introducción y calentamiento a la materia de la administración, señalar que nosotros a este momento de la clase hemos abordado dos conceptos que en estos momentos se tienen que separar y se tienen que distinguir. Por una parte, administración, por otra parte, gestión. Nosotros ya avanzamos materia con la gestión, cuando señalamos que era un conjunto de acciones, de dirección, coordinación, planificación, evaluación, y una serie de otros elementos que tenían como objetivo estimular, difundir actividades artísticas, manifestaciones culturales, puesta en valor del patrimonio, a través de sus elementos, la mediación, la animación, la investigación, etc. Pues bien, ahí teníamos la administración dentro de estos elementos.
Pero administración y gestión dentro del mundo de la planificación estratégica, dentro del mundo actual de la ingeniería, de la administración y la gestión estratégica en la actualidad, tiene una diferencia muy sutil y que yo la grafico con la parábola de los talentos, en que la administración, si bien es cierto, se traduce en un orden, se traduce en un proceso metodológico de administrar recursos, no pasa más allá del hecho de utilizar los recursos, planificar, conseguir los objetivos y cumplir. Parábola de los talentos. Le entregan uno, tiene uno, lo guarda, lo cuida, lo protege, y cuando van a pedir cuentas, cuando van a preguntar qué hiciste, presentó uno, o dos, o tres, pero no multiplicó, no hizo más allá de forma estratégica, con una planificación, con una orientación, en fin, con una búsqueda de alcanzar un mayor estándar o generar valor agregado dependiendo de lo que se esté buscando. En tal sentido, la gestión en cuanto a materias de administración es la que entrega valor agregado, es la que entrega significado, la que genera mayores estándares. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión estamos hablando de apalancar nuevos recursos a partir de lo que ya te entregaron. Parábola de los talentos. Nosotros nos entregaron uno, devolvemos 12, o generamos 12, o contribuimos en 12. Por lo tanto, nosotros estamos multiplicando. El gestor, el trabajador de la cultura, para utilizar la herramienta de esta clase en 2, 3, 4 años más, cuando ustedes estén ejerciendo sus respectivas trabajos profesionales independientes del área, siempre van a tener que buscar la excelencia y legítimamente aspirar a más. En ese sentido, no se pueden quedar solamente con el rol de administrador. Deben gestar, y ahí es donde entra la creatividad, y ahí es donde los proyectos culturales, los proyectos artísticos se transforman en una excelente herramienta para apalancar recursos. Pero no debe quedar en la ejecución del proyecto. El proyecto tiene que ser un puntapié inicial para otra etapa, para una segunda unidad, para un segundo paso, para ir generando una cadena constante de creatividad y de recursos que permitan que esa obra, que esa acción, que ese proyecto no muera con el cierre, la entrega y la rendición, y con la felicidad de haber tenido, o de haber publicado, o de haber lanzado, o de haber tenido el cóctel de inauguración del evento que ustedes deseaban ejecutar. Si ustedes se quedan en eso, solamente administraron el recurso que le entregaron con el proyecto. Pero si ustedes empiezan a entregarle mayor valor a través de un trabajo comunicacional, de gestión, de generar redes, de buscar alianzas, de hacer crecer su idea, no solamente van a estar haciendo un emprendimiento social, sino que además le van a estar dando vida a su idea y el proyecto deja de ser administrar recursos o dinero a transformarse en una verdadera gestión, en una generación de nuevas instancias y en una multiplicación de los recursos financieros humanos y también todo aquello que no se puede ver como es su credibilidad personal, la marca y otros elementos que veremos más adelante, que los podrán posicionar como grandes gestores y como grandes formuladores de proyectos. Hecha esa distinción entre administración y gestión, que nos va a permitir ir de a poco incorporando herramientas para la ejecución y formulación de proyectos culturales, entramos de lleno a lo que es la administración pública. Pues bien, la administración pública del Estado, tenemos que pensar en toda esta gran estructura a través de la cual Chile se organiza, planifica y ejecuta acciones colectivas, a través de las cuales el Estado, a través de esta organización que nosotros mismos nos hemos entregado de cómo organizarnos a través de la Constitución, funciona y busca a través de la redistribución de ingresos y de otras políticas públicas satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Es decir, siempre las necesidades van a ser superiores a los recursos
monetarios, económicos, financieros, recursos humanos, infraestructuras que tenemos. Eso es una constante para la humanidad, es una constante en las sociedades. Y además son dinámicas, por lo tanto, constantemente están cambiando, y cuando uno ya ha satisfecho una necesidad, inmediatamente se crea otra. Por lo tanto, es una constante que va evolucionando, pero en sí misma, el concepto económico de necesidades ilimitadas versus recursos limitados siempre va a estar presente en cualquier ámbito. Por lo tanto, nosotros podemos señalar que la administración, como definición, es una ciencia social y técnica encargada de la planificación, dirección y control de los recursos, con el fin de obtener un beneficio. Pues bien, volviendo al tema de diferenciar administración y gestión, sale el tema y el concepto de los recursos. Y estos recursos pueden ser personas, actividades, objetos, la actividad financiera propiamente tal y métodos, entre paréntesis, conocimientos. Pues bien, estos recursos, en el caso de un Estado que administra a un colectivo llamado nación, que tiene múltiples necesidades, va a actuar de acuerdo a una metodología. Y esa metodología tiene 4 grandes elementos: planificación, organización, dirección y control. Es decir, se planifica, se piensa, se proyecta, se sueña, se investiga, se diagnostica cuál es la necesidad, se organiza. ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿Con quién contamos? ¿A quién debemos contratar? ¿Quién es el distribuidor? ¿Quién es el proveedor? ¿Dónde compro los instrumentos musicales? ¿Quién los va a comprar? ¿Quién va a dirigir? ¿Cómo vamos a hacer el proceso de selección, casting o audición para formar la agrupación cultural? La dirección. Toda organización debe tener una estructura, debe existir un liderazgo. Alguien tiene que hacerse cargo de las conversaciones con los proveedores, alguien tiene que estar a cargo de la caja, el tesorero, otro se encarga de los temas administrativos. En una institución más grande va a haber algún trabajador encargado del área finanzas, otro del área legal, un periodista, un gestor, un director escénico, un director artístico, y también los trabajadores, pero necesitan una dirección. La institución debe tener claro hacia dónde va, cuál es su misión, qué busca, cuáles son las necesidades que busca satisfacer. Y finalmente el control. Especialmente en el mundo público lo importante es el control, tanto de las instituciones como de los ciudadanos, para evitar las desviaciones, para evitar la corrupción, para que la acción pública y la acción privada, la administración de recursos financieros y humanos, sea siempre inspirada y corregida por los principios de la probidad y de la transparencia. En este orden de cosas, la Constitución política establece que la administración del Estado se organiza de forma piramidal. Existe una jerarquía. Y cada uno de los peldaños de esta pirámide cuenta con sus propias competencias, cuenta con facultades, deberes y prohibiciones. Por lo tanto, es un mundo rígido, estricto, cuadrado, donde solo se puede hacer lo que la ley permite hacer. A diferencia del mundo privado, donde podemos hacer todo aquello mientras la ley no lo prohíbe. En cambio aquí no, las reglas están claras. Solamente se puede hacer lo que la Constitución y la ley mandata, garantiza, faculta, entrega competencias para que ese órgano, para que esa institución, para que ese funcionario público pueda ejercer y llevar adelante las funciones para las cuales fue contratado o la ley, al constituir esa institución, le entrega como misión. Pues bien, el fin último es muy romántico, es muy idealista, que al señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad
finalidad es promover el bien común. Pues bien, en esta línea es el fin último del Estado. Y en ese sentido, la administración pública cumple un rol importante, porque es la encargada de satisfacer necesidades de primera necesidad, de velar por el progreso y el desarrollo de la nación, por sobre todas las cosas, y creo que lo más importante, que es un tema en el cual nosotros siempre estamos llamados a trabajar y construir la felicidad de toda la comunidad, la calidad de vida, el bienestar, la dignidad de cada una de las personas. En este orden de cosas, la administración del Estado recae sobre el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo es una gran estructura burocrática de administración y de gestión que encuentra en el presidente de la República como el jefe máximo de esta estructura. El presidente de la República cuenta con ministerios, con diferentes carteras especializadas, las cuales abordarán las temáticas que la naturaleza de los cargos y las garantías, deberes y funciones que les entrega la Constitución les mandata para cumplir. En tal sentido, el presidente estará trabajando siempre con ministros. Estos ministerios, por un tema de especialización, va a estar trabajando con subsecretarías, y a nivel regional nos encontraremos con la misma lógica, con la misma estructura en una escala menor, con un intendente designado por el presidente de la República, y con serenis, secretarios regionales ministeriales de cada una de las carteras, que trabajará de acuerdo al territorio y de acuerdo a la planificación y de acuerdo al programa de gobierno, las instrucciones ministeriales, de acuerdo al territorio, como les acabo de señalar. Y a nivel provincial, que es una escala menor, están los gobernadores provinciales con sus respectivos directores provinciales o comunales en algunos casos de las áreas y las carteras. De esta forma, el presidente de la República se transforma en el gran jefe de la administración, contará con una serie de colaboradores sectoriales, especializados, de las diferentes áreas del quehacer nacional, en los ministerios. Cada ministerio contará con sus subsecretarías, y esta visión global va a tener también una mirada regional a través de las intendencias, de los gabinetes regionales conformados por los seremis, gobernadores e intendentes. En este sentido, el presidente de la República cumple una función de gobierno, que es la función propiamente política, y la función de administración, que es la de ser el gran dueño o dueña de casa de una casa llamada Chile. Por lo tanto, en Chile solo existe un punto, un centro de impulsión política, y que es un tema que constantemente estamos viendo en las noticias, lo escuchamos en nuestras reuniones, lo escuchamos en los debates, que es el tema de la descentralización. En ese sentido, la administración pública, independiente de que ha pasado o está atravesando por procesos de modernización de su gestión, sigue siendo en esencia, en principio y en espíritu centralista. Es decir, buena parte de las decisiones se toman en Santiago, e independientes, le insisto, de los grandes esfuerzos que se han hecho por ir descentralizando, no existe una autonomía regional, no existe una independencia por parte de los territorios para tomar sus propias decisiones, especialmente con una autonomía financiera y una autonomía política. Esto se ha ido superando estas barreras, esta problemática que les comento, especialmente con la entrada en vigencia de la elección popular de los consejeros regionales. Pero a grandes rasgos, lo importante aquí es que nosotros tenemos que tener en cuenta de que el Estado funciona de forma jerárquica, la administración funciona de forma jerárquica, de acuerdo a normas, donde
el funcionario público y la autoridad política solamente puede hacer lo que la ley le faculta hacer. Es decir, cero espacio a la creatividad. Y ahí es donde entra el tema de la gestión. La capacidad de poder tener una gestión exitosa está de la mano con la creatividad, de acuerdo a los recursos y a las normas y al marco que la Constitución y la ley le entrega a la administración. Bien, ahí en este pequeño organigrama podemos observar lo que les mencionaba recién de la estructura, la forma como el Estado, la administración pública nacional, presidente de la República, ministerios, subsecretarios, intendentes, los consejos regionales, los gobernadores provinciales, y por una parte, que es la más cercana a la población, la primera puerta donde el vecino va a golpear, que son las municipalidades, pero que las trataremos de forma independiente para no confundir un tema que es Palacio de la Moneda, intendencia, seremía, ministerios, a lo que hace una municipalidad, un alcalde, un concejal, con sus direcciones comunales, porque si bien es cierto, son formas de administrar y de gestar políticas, planes y programas para satisfacer necesidades, sus competencias son diferentes y la forma como ellas las ejercen principalmente son las que llevan a confusión. Pues bien, dentro de esta introducción entramos a ver de lleno cuál es nuestro más cercano agente cultural en el mundo de la administración pública. Es decir, gobierno central, presidente de la República, la moneda. ¿Quién es su representante en materia de cultura? ¿Quién es el encargado de idear programas, ejecutar planes, proyectos, establecer política? El Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Que estructuralmente, recordemos, la Unidad 1 dio un paso importante en su modernización. Ante todo esto estaba mezclado, enrarecido, dependiendo muchas veces del acento de la autoridad política, se le entregaba mayor preponderancia, protagonismo a determinada arte, a determinado sector. Llevó a separar las aguas y señalar que existe dentro del ministerio un grupo de funcionarios que van a trabajar bajo el alero de una subsecretaría de la Cultura y las Artes. Y por otra parte, una subsecretaría del Patrimonio Cultural, es decir, Cultura y Arte por una parte, Patrimonio por otra. Se les reconoce las diferencias, las necesidades y las intencionalidades en cuanto a ejecutar. Son dos brazos, es el mismo cuerpo. No es que ambos funcionen de forma autónoma. Cada uno tiene su propia misión que son complementarias, pero para desconcentrar la actividad en una sola persona o en un solo equipo de trabajo, se ha dividido en dos para especializar. De esa forma, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes es la que tiene a cargo la administración y la dirección a nivel administrativo del ministerio y especialmente a nivel territorial con las seremías de la cultura, la que está en calle Prat, en el edificio de Correo, al lado de Correos de Chile, Washington con Prat. Y por otra parte la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que absorbe las bibliotecas, los museos. Y también el Consejo de Monumentos Nacionales que trabaja en esto. Por lo tanto, tenemos una línea que es artística, creativa, difusión, que apoya la lectura, lo audiovisual, la música, el teatro, la creación, que tiene que ver con cultura y arte, y por otra parte, el patrimonio propiamente tal, puesta en valor, investigación, salvaguarda, bibliotecas, museos, entre otros, monumentos nacionales. Por lo tanto, lo último que vimos en la unidad 1 lo ve la Subsecretaría del Patrimonio. Cultura, Artes,
Fomento de la Industria, Difusión, Creación, la Subsecretaría de la Cultura y las Artes. Ambos tienen sus propios fondos, donde los trabajadores de la cultura y ustedes el día de mañana van a poder ir a la pelea con sus ideas formulando respectivos proyectos. Subsecretaría de las Artes, Cultura y las Artes de Fondos Cultura, más conocidos como los FONDART, dentro de otros fondos, como el Fondo de la Música, el Fondo de la Lectura, Fondo del Libro, perdón, los fondos que están orientados a la industria cultural, entre otros. Y por otra parte, la Subsecretaría del Patrimonio, que tendrá su propio fondo destinado exclusivamente a la investigación, la salvaguardia y la puesta en valor. Aquí estamos ya adelantando materia del segundo semestre porque estamos viendo inclusive a grandes rasgos y a fuentes de financiamiento. El Ministerio de la Cultura y las Artes administra y gestiona recursos que pone a disposición dentro de las múltiples políticas que ejecuta para que ustedes postulen a proyectos. ¿Cuáles? Fundar y los respectivos fondos al fomento audiovisual, la música, fondo del libro, entre otros. El Ministerio administra recursos que los pone a disposición de los gestores que presentan proyectos, a través de la subsecretaría, a través de la seremía a nivel regional. En tal sentido, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como toda organización del mundo público y también del mundo privado, porque esto es una acción que ya está enmarcada en la modernización del Estado, tiene como principal objetivo, estamos hablando del Ministerio de las Culturas, formular e implementar políticas, planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial de manera armónica y equitativa en todo el territorio nacional. Son interlocutores entre el Estado y los artistas, los gestores, los cultores, los trabajadores de las artes. Por lo tanto, el Ministerio tiene que elaborar políticas, es decir, directrices, orientaciones e intenciones a largo plazo. Debe planificar, debe proyectar. De hecho, el librito azul que ustedes están viendo en la lámina es la Política Nacional de Cultura, donde a partir del concepto de participación ciudadana, se convoca y se llega a grandes consensos respecto a los pilares, fundamentos y principios que durante determinado periodo de tiempo la cultura, las artes y el patrimonio debe seguir. No es imperativo, es una guía, es un orden, es una proyección. Aquí siempre va a existir la libertad de creación. No es que ese documento azul sea la Biblia y deba ser el libro sagrado que no puede ser modificado, pero sí se recoge siempre que entrega las directrices, los principios y las orientaciones hacia donde el Estado desea poner sus recursos. Por lo tanto, es un importante material de lectura como para poder entender qué quiere el Estado, qué quiere el Ministerio y qué quiere el fondo al cual ustedes van a postular. Luego están los planes, que más allá de ser documentos sistemáticos y de análisis de los objetivos territoriales de ese libro azul, ustedes tienen, me reitero, en la lámina, lo que hace el plan es aterrizar ese idealismo de principios y valores de la política nacional de cultura, de estos objetivos que se quieren alcanzar, los aterriza a algo más palpable, algo más físico. Un plan, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la política, estamos inspirados, sabemos cuáles son los principios y los valores que nos van a regir durante los próximos 10 años. Bueno, el plan, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tenemos recursos, tenemos principios, tenemos valores. Ya sabemos en qué queremos gastar nuestros recursos. Bueno, planifiquemos. Veamos una visión a largo plazo. Y fijemos objetivos. Planifiquemos, démosle forma, pongámosle ruedas a la carreta y empecemos que esa política sea una realidad. Programa, que es el siguiente nivel de gestión. Ya estamos hablando de algo a mediano plazo que tiene relación con una ejecución, tiene relación con el hecho de ya estar trabajando
en este plan inspirado en el programa. Y finalmente están los proyectos, que son las actividades puntuales, las actividades específicas, que van a satisfacer necesidades específicas puntuales, que pueden venir tanto de la institución como los que ustedes les van a presentar a la institución a través de los concursos que constantemente toda la administración pública va a estar presente. Por lo tanto, si lo vemos desde lo micro a lo macro, es decir, desde nosotros con visión al Estado, nosotros tenemos un proyecto que vamos a tener que presentarlo en un programa, y ese proyecto, dentro de ese programa, debe conversar y tener sintonía con respecto al plan y la política que se tiene. Siempre tiene que haber una sintonía, siempre debe existir una coordinación para que el éxito se asegure, para que las probabilidades de que ustedes puedan tener un proyecto exitoso y seleccionado aumenten. Ese es el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Uno de los sujetos culturales, de los agentes de la institucionalidad pública, que está vinculado dentro del arte y cultura. Ustedes, como trabajadores de la cultura, van a prestar funciones con ellos, van a presentar proyectos con ellos, les van a tener que rendir, van a tener que entenderse con esa institucionalidad conformada a nivel regional por trabajadores y funcionarios muy capaces, muy vinculados y muy enamorados de su trabajo, y que los van a tener siempre presentes el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muchas veces van a discrepar con las políticas, no van a estar satisfechos, no van a estar conformes con algunas medidas, pero ustedes en su legítimo derecho como artistas, como trabajadores de la cultura, están en su pleno derecho de manifestarlo y también de generar alternativas al respecto. Pero desde el punto de vista de la administración del Estado, presidente de la República, es uno de los estamentos, de las instancias que ustedes como trabajadores de la cultura siempre van a estar en constante contacto. Un segundo agente cultural, un segundo sujeto, es el gobierno regional, popularmente llamada intendencia. Intendencia, gobierno regional, consejo regional. Las personas generalmente tienden a hacer estos conceptos uno solo, aun cuando tienen significados diferentes. Veamos. El gobierno regional también es otra instancia que financia fondos, ideas a través de sus fondos concursables. Más popular para el área cultura es el FNDR 2% cultura. 5.000 millones de pesos, si mal no recuerdo, destinados para la sociedad civil, dentro de los cuales el 2% está orientado a financiar, subsidiar propuestas de parte de organizaciones sociales para fomentar, difundir actividades culturales, a la creación artística, entre otras. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que es gobierno regional, las 15 más una región metropolitana, regiones de Chile, tienen sus propios gobiernos regionales, que están conformados por dos personas, por dos entidades. Por una parte, el intendente. El intendente es el a cargo de la administración de la región, de acuerdo a lo que mandata la Constitución Política de la República y designado por el Presidente de la República. Es alguien que representa los intereses y el plan de gobierno de la moneda. No es autónomo, es alguien designado. Y por otro lado, tenemos al Consejo Regional, los consejeros regionales, 16 en la región de Antofagasta, que son electos cada 4 años, coincidentemente con la fecha de las elecciones parlamentarias, y que es un cuerpo colegiado, 16 personas que por votación y de acuerdo a priorizaciones técnicas y políticas definen la
forma, el tiempo y el modo de cómo los recursos, los dineros de la región que envía el nivel central se van a gastar en nuestro territorio. Es decir, el gobierno regional, con esta mirada central y con esta representatividad regional, local, provincial, se sienta y a través de votación, de acuerdo a una planificación, de acuerdo a un programa y a un plan, va a priorizar proyectos. Proyectos de la más diversa naturaleza: salud, educación, fomento productivo, obras públicas. Y en el área de las artes, de la cultura y del patrimonio, y en lo que atañe a esta cátedra, un fondo concursable que lleva por nombre FNDR 2% Cultura, en el cual todos nosotros, a través de personas jurídicas, es decir, organizaciones sociales vigentes, van a poder optar a concursar. En ese sentido, los gobiernos regionales tienen que asumir tres grandes funciones. Diría que las he resumido tres de las múltiples en estos tres conceptos potentes, las funciones con estos tres conceptos. El ordenamiento territorial. Los gobiernos regionales trabajan pensando en cómo se va a ordenar una ciudad, en el tema urbanismo, dónde se construye, qué se puede construir, cuál es el fomento productivo, cuáles son las necesidades, qué se debe potenciar. Y de la misma forma, como segunda gran función o resumen de función, el fomento de las actividades productivas. Y solamente, por una parte, tenemos todo el tema social, pero también tenemos el tema industrial, la producción, el pequeño y mediano empresario, el emprendedor. Y finalmente, todo lo que dice relación con el desarrollo social, áreas sensibles como salud, educación, planes y programas para superación de la pobreza, habitabilidad, la construcción de casas, entre otras. Y el área cultural, que tiene que ver con deporte, recreación, ocio, artes, patrimonio. Por lo tanto, el gobierno regional administra recursos y gestiona recursos. Es decir, el gobierno central entrega recursos de nivel Chile, a nivel país, a cada una de las regiones, y es el gobierno regional el encargado de administrarlo. Es el encargado de definir las prioridades en base a proyectos. Pero al igual que el Ministerio de las Culturas, en base a un programa, en base a un plan y en base a una política. Es decir, las decisiones no son antojadizas, lo pueden ser desde un punto de vista político, porque cada sector, dentro de la lógica del partidismo, de las ideologías, va a tratar de imponer o de poner sobre la mesa sus propios intereses. Pero finalmente ellos tienen que estar siempre en sintonía, en el ideal, en lo ideal, ojalá que siempre fuese así, de acuerdo a esta política que en plano regional responde a una estrategia de desarrollo regional, a un plan, es decir, a acciones, y de acuerdo a un programa. Los gobiernos regionales ejecutan actividades propias, eh, eh, a través de esta priorización de recursos para los municipios, y por otra parte también son colaboradores de los planes de las políticas a nivel central. Existen recursos que van directamente a determinadas eh, eh, entidades, organismos públicos, de parte del nivel central, pero también existen recursos regionales que colaboran, aumentan o subsidian en ese mismo sentido. Un caso claro es la salud, que está actualmente en boga. Existe una responsabilidad del Ministerio de Salud con respecto a la red asistencial de salud pública, es decir, hospital. Existe un presupuesto a nivel nacional para ejecutar actividades
materia de salud pública, una visión país, una política en base a ideología, una planificación, etc. Pero el gobierno regional también colabora, porque el servicio de salud o las municipalidades pueden presentar sus proyectos al gobierno regional, y el gobierno regional compra insumos, financia programas, compra ambulancias, mejora o construye directamente infraestructura. Y por otra parte, también está todo el trabajo que desarrolla los CESFAM, que dependen de la municipalidad, que es la salud municipalizada, donde no solamente actúa el Estado, el gobierno regional, sino que también los fondos del municipio. Por lo tanto, es una constante interacción que requiere una constante coordinación para que todas estas acciones, gestiones, proyectos puedan ver la luz. Y es ahí donde muchas veces se genera el problema 200 entre el computador, el volante y el asiento, y nosotros nos encontramos con necesidades insatisfechas, conflictos sociales y insatisfacción por parte de los usuarios o beneficiarios en que no han podido ser satisfechas sus necesidades. Por lo tanto, no basta solo con administrar. Lo importante es gestionar, tratar de ver un poco más allá, proyectarse y utilizar elementos de la realidad para no ceñirnos al pie de la letra con el libro. Cumplir con su espíritu y con lo que nos mandata, pero ser creativo, darle valor a la gestión, multiplicar los talentos. Y esa es la gran importancia que tiene, en estricto rigor, la gestión, en comparación con la... Antes, toda esta estructura del Estado administraba. Hoy se le exige que gestione. Es decir, que se anteponga las necesidades, que sea proactivo y que esté constantemente utilizando nuevas herramientas para satisfacer las necesidades. Luego, tenemos el tercer agente o sujeto de la administración pública que trabaja en cultura, que es la municipalidad, que tiene una gran característica, virtud, que es la primera puerta a la cual golpea el vecino que tiene una necesidad. Que en el caso de nuestro país y de otros estados en diferentes partes del globo, se transforma muchas veces en la única instancia del Estado que está presente para satisfacer necesidades. De ahí su importancia, y de ahí también el valor que toma esta institución para una buena gestión, ya que debe trabajar con una multiplicidad de funciones, debe satisfacer necesidades múltiples con recursos escasos. Cada municipio, cada comuna tiene su propia realidad, su propia necesidad, su propia idiosincrasia, su propia cultura. Calama es diferente a Antofagasta, Antofagasta tal y tal a Ollagüe. Somos parte del mismo territorio, trabajamos con el mismo gobierno regional, trabajamos bajo las mismas lógicas de la planificación y los programas del gobierno central, pero es la forma como el Estado acciona en el territorio mismo, golpea la puerta del vecino para poder entregar una respuesta o satisfacer las necesidades de los pobladores. Pues bien, con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy, ya que el día jueves entraremos de lleno a ver el trabajo municipal, el plan comunal de cultura, cuáles son las instancias
con las cuales los trabajadores de la cultura recurrentemente están conversando, coordinando, gestando para ejecutar planes, programas y proyectos. Vamos a entregarles de cómo generalmente, no cómo actualmente están funcionando los 9 municipios de la región de Antofagasta, y es la transición hacia una institución de mucha importancia al día de hoy, que son las corporaciones y fundaciones municipales, pero que estarán enmarcadas en el estudio de el tercer sector de la economía, es decir, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, por tener un carácter mixto que lo vamos a estudiar la próxima semana. Por lo tanto, el día de hoy hemos iniciado el estudio de la administración pública como agente cultural, abordando derechos culturales. En segundo lugar, la administración pública, sus elementos, y estos dos grandes instituciones, como es el gobierno regional, los gobiernos regionales y el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, a través de sus seremis correspondientes en cada región, y son los dos agentes sujetos culturales, faltando solamente la municipalidad, que la veremos el próximo día jueves. Dudas, preguntas, opiniones, consultas. Quedan abiertos los micrófonos a ustedes. ¿Se escucha, no? Voy a poner atención, se escucha un poco entrecortado, pero vamos. Adelante, por favor. ¿Será posible encontrar el cuaderno azul que mostraba más arriba? Ese Sí. de la Sí. ¿cuál era? El de la Es el... Estamos hablando de las políticas de cultura a nivel nacional, que es ese de ahí. Pues, todavía estoy con compartir que es la Política Nacional de Cultura. Claro, ¿será posible? Yo lo tengo dentro de mi documento, así que se los mando por correo. Bacán, gracias. Sí, no hay problema, no hay problema. No hay problema, lo vamos a ver más adelante para trabajar, porque ese documento es súper importante, porque hay una vieja frase que dice, la rueda ya está inventada, por lo tanto hay que saber usarla. Mucho del trabajo de formulación de proyectos está en sintonía con la redacción de ese documento. Tú tienes que adecuarlo para hacerlo súper simple, lo vamos a ver en práctica cuando estemos formulando un proyecto, que una trampa positiva para ganar tiempo es muchas veces recoger las mismas ideas y transformarlas a tu necesidad. Así que sí, yo creo que es un documento que se tiene que tener ahí almacenado en algún notebook, o tenerlo en formato físico o impreso, porque te va a servir para poder redactar y plantear las ideas desde un punto de vista más técnico. Sí, se los comparto llegando a la oficina. Ok, gracias. Por nada. Profe, yo tengo una duda con la prueba. David, adelante, disponga, pregunte. Sí, que más que nada había una pregunta en que eran de los patrimonios que habían acá en Chile, Ya, y en ningún lado salía la iglesia de Chile, decía iglesias de Rapa Nui. ya, voy a revisar. Voy a Entonces, en ese sentido revisar. eran todas malas. Esa era mi duda. Ya, voy a revisar. David, Sí, pierde cuidado. Ya. Voy a revisar y le voy a dar una respuesta en el transcurso de la jornada. Ahora, señalarles que les fue bien. Les paso un torpedo. En la medida de las posibilidades siempre va a estar inspirada en las clases y en el documento. Por lo tanto, si han leído el documento y han puesto oreja en las clases, van a ver muchas preguntas que saltan inmediatamente en la respuesta. Pero sí, recojo el guante, David, voy a revisar y te comento, y si hay que hacer alguna modificación, se va a corregir inmediatamente, porque las notas se suben al final y está abierto el libro de calificaciones. Y teniendo esa noticia,
creo que en el transcurso de la semana les estoy compartiendo por correo electrónico cómo va avanzando el tema de las calificaciones. Así que me llevo la tarea para la casa de David. Ya, gracias. Bueno, no existiendo otra duda, otra consulta, damos por finalizada la clase del día de hoy. Les reitero la necesidad de que cualquier dificultad o requerimiento pueda ser derivada al jefe de carrera para que sea inmediatamente puesta en conocimiento de las autoridades de la universidad, en el caso de ser necesario de bienestar estudiantil, a fin de que podamos en conjunto habilitar y entregar soluciones que no perjudiquen su primer semestre, ya bastante afectado para todos con la pandemia por la cual y emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando. Les dejo siempre ese requerimiento, esa solicitud de que cualquier necesidad inmediatamente la comunique y que, bueno, en lo familiar y personal, que sigan gozando de buena salud, buen ánimo, que le vaya bien en las otras clases y nos estamos viendo el día jueves 8:30 viendo las municipalidades. Fuerte abrazo, que estén muy bien, nos vemos el día jueves. Gracias, profe, igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, hola, Dígame. disculpe, o sea, quiero avisarle sobre algo que lo que pasa es que yo estuve como ausente en varias clases ¿Sí? por muchos motivos que me han pasado Ujú. dentro de mi vida personal y quería saber si es que estaban los PowerPoint, aparte de que sé que están los videos en el Moodle, no sé si estarán los PowerPoint en alguna plataforma, así ¿Ya? como para poder meterme ya de lleno a la clase y todo eso. Sí, mira, deuda pendiente que tengo es compartírselos, se los voy a transformar en PDF y se los voy a Ah, ya, subir en una viñetita, todos. La semana pasada ya. fui sobrepasado con trabajo y no alcancé a subirlo. Pero esta semana sí, voy a darme el tiempo de subir la presentación de la mano con el video, ¿vale? Vale, ya. Sí, Entonces, que también les y va a lo otro servir para era... las pruebas y una serie de otras cosas. Sí, lo otro era que no tenía idea, pero me acabo de enterar de que habían hecho una prueba. Igual no me preocupa mucho, no. O sea, para mí yo creo que puedo recuperar la nota, pero no sé si existe alguna forma de hacerla o ya fue ya. Esa cierra por módulo. El tema es que, a ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas el sistema online. Una es precisamente el hecho de que cuando uno fija los parámetros de la prueba, es complejo. Sí, cacho. Si estuviéramos en un sistema presencial, obviamente que podríamos evaluar con el jefe de carrera alguna alternativa. Ahora, tú no has tenido problemas con el tema de estar matriculado, ¿cierto? No, ningún problema. O sea, eres alumno regular de la cátedra. Sí. Ya. Sí. Ahora, el secreto está foro de discusión. Eso es algo súper potente. Yo voy a conversar el tema con el jefe de carrera, más que nada si existe algún compañero como ha pasado que ha estado asistiendo y que no está complicado porque no aparece dentro de la malla el ramo habiéndolo cargado. Y la idea es que si están asistiendo, tratar de ayudarle para que no pierdan el caso del crédito o la beca. O sea, es mi postura personal al respecto. Entonces, en ese caso, te comparto el material y vemos el tema de aquí en adelante. Pero te digo, Ya. llevarías el 30% menos, pero puedes trabajarlo y voy a conversar con el jefe de carrera si existe alguna alternativa, porque la idea es entregar, o sea, mi objetivo es que manejen conceptos, no que se aprendan esto de memoria, que les sirva como herramienta, porque finalmente el día de mañana les va a significar luquitas extra o un desarrollo profesional o una herramienta para postular a cualquier cargo. Eso es lo que me interesa, más allá de repetir como loro, porque en el fondo estamos en el mundo artístico. Creamos, no repetimos como loro, creamos. Así que sí, me llevo esa también el tema de subir el material en PDF. Ya. Vale, profe, era eso. Ah, por nada.
cachar eso de la clase, porque en verdad estoy re perdido un poco, pero vale, gracias, se agradece. Sí, pierde cuidado, no te preocupes. Bueno, ahora sí, cerramos la clase. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao.